El Congreso de la Mañana. Colocando a algunos senadores ya electos por encima de un gran por ciento, teniendo un porcentaje bastante alto cada uno de los candidatos a senadores. Pero sí, en este caso, así como el PLD quiso lograr y logró tener la mayoría en el Congreso, que esto se veía y la oposición, dígase PRM, otrora oposición, PRM, veía en ese momento la debilidad de la democracia al tener todo el poder el PLD. Ahora, obviamente, la oposición lo veía con preocupación este tema de tener tantos senadores. Uno de los senadores que pudo también, para también hacer el rejuego en esto, es que dio en primer boletín algo que sorprendió. Yo había dicho que no se sabía dónde estaban los cuartos, como dicen los dominicanos, en el caso de la senaduría del Distrito Nacional entre Omar Fernández y Guillermo Moreno. Pues se tenía la visualización de que Guillermo Moreno iba a ganar arrolladoramente. Inclusive entiendo y pude notar que Omar Fernández se había mostrado un discurso de derrota al decir que cualquier cosa, el poder y el Estado, el gobierno le había ganado. Sin embargo, desde el primer boletín lo dio como ganador a Omar Fernández frente a Guillermo Moreno, el candidato oficialista, entendiendo que esto sí fue un gran golpe para el PRM, para el gobierno. Y obviamente Farideh Raful se queda quizás con una tristeza alegre de manera interna, pues ella muestra quizás, o se muestra en este caso, que Guillermo Moreno no era el mejor candidato para ser el senador del Distrito Nacional. Vamos a ver los numeritos que dieron en cuanto a la senaduría del distrito. Yo creo que Omar Fernández es el fenómeno del momento, el fenómeno político, el gran ganador de este proceso desde la campaña electoral insípida, sin ningún tipo de creatividad, se salvó por la innovación, por el gran nivel de conectividad que logró la campaña de Omar Fernández, que sobrepasó la campaña presidencial. En la campaña, sin lugar a dudas, el gran ganador fue Omar Fernández. Y yo decía, independientemente de los resultados electorales, el gran ganador de este proceso ha sido Omar Fernández. Independientemente de que el primer boletín lo diera como ganador, porque es que su campaña del Distrito Nacional fue nacional. En todo el país se hablaba de Omar Fernández y de su campaña. Había la conectividad más allá del asunto partidario. Gente que no era de la fuerza del pueblo conectaba con ese muchachito, con su sonrisa, con la forma de expresarse, con lo que decía, con las acciones. Fue una campaña bien llevada. Óigame, usted podrá decir la sonrisita de Omar, eso fue mortal. Sus propuestas, su capacidad de no enfrentar el gobierno. No lo enfrentó en ningún momento el gobierno, no fue un rabioso opositor. Su capacidad de incluso manejarse en las redes sociales al discurso de odio que se ha vendido por las redes sociales. Después entonces aquel comercial extraordinario del piano en donde no dijo una sola palabra y le llegó al corazón de todos. Y Omar entonces, al final del camino, ya cuando cierra, dice, recibo de muchas personas de todo el país su intención y deseo de votar por mí. Y lo pueden hacer. Y entonces le da la herramienta poderosa a la gente de compromete a tu familiar, compromete a tu amigo que sí puede votar en el distrito y que vote por mí. O sea, le llegó al corazón de la gente. Hizo una campaña muy linda. A eso se le suma un PRM que hizo una mala elección. Primero, porque decidió quitar uno de los suyos por un extranjero. Quitar a Farideh, que es identidad PRM, por un extranjero que además fue un opositor rabioso del gobierno. Entonces fue una desacertada elección. Después, entonces, un muy mal candidato. Un candidato sin gracia, sin discurso y sin crédito. Cuando un político pierde el crédito o la credibilidad, eso es terrible. Y si a eso se le suma que no tiene narrativa, y si a eso se le suma que no tiene conectividad,
entonces lleva toda la de perder. Desde luego que era tenía todo el poder del gobierno detrás y empujándole esa carreta, pero resultó ser una muy pesada carga para el presidente Abinader, que cargó casi todos los candidatos municipales, los candidatos senatoriales. Sin embargo, resultó ser muy fuerte la carga de Guillermo Moreno, que ha resultado ser un político desgastado en el tiempo. Sabes que, hablando de cargas, a veces a mí me gusta, como un hombre de campo, a mí me gusta usar mucho los ejemplos. Tú sabes que hay carretas. En el campo, en todo el país, conocemos que hay una carreta que va cargada. Entonces, cuando tú le pones, o un camión también, un caballo, un burro, un mulo, cuando tú le pones una carga, a veces va un poco pesado. Entonces, hay un momento en que si cayó en un hoyito o cayó en una zanja, esa carga se puede caer. Eso creo que le pasó a Abinader. Llevaba la carga muy pesada, sí. Estaba por encima la carga de lo correcto, por encima del nivel también del eje, y en un momento no pudo ni siquiera avanzar, iba en fango, iba en lodo, y la carga se le cayó. Pero Omar logró, en contrapeso con eso, que es cierto lo que tú planteas, también Omar logró hacer un liderazgo propio. No, claro. Desprenderse del liderazgo de su papá, incluso de lo malo de su papá. Sí. Entonces, Leonel obviamente le da una estructura, pero no utiliza el nombre de Leonel. No. Al contrario. No solo eso, toda la estela negativa de Leonel Fernández no se le pega a Omar. Pero además él logra definir su perfil político propio. Yo soy capaz. Cuando lo entrevistaban, él manejaba los temas, él hacía planteamientos, él hacía propuestas. Entonces Omar tenía un gran discurso que además de la alta conectividad, por eso yo pienso que además de ser el fenómeno político de la República Dominicana, es sin lugar a dudas el gran ganador y el que le permite a ese partido Fuerza del Pueblo estar empoderado como lo está ahora y encabezar la oposición de la República Dominicana. Omar estaría siendo, y creo no equivocarme, el senador más joven históricamente de toda la República Dominicana, 32 años. Obviamente el senador más joven del Distrito Nacional, pero entiendo, no sé si te llega alguien sagrario, pero no, entiendo que sería joven. El senador más joven de toda la historia, porque Valentín fue muy joven. Él. No, ya Valentín había sido fiscal en Santiago, pero ya tenía, sí. Entendiendo algo, esto vamos a acotarlo por ahí, el senador más mírenlo joven. Mírenlo ahí, mírenlo bien. Del Senado a la presidencia. Claro. Mírenlo bien, o sea, que eso es así. Por lo menos a candidato a presidente. Hay que ver. A la candidatura presidencial. Sí. Porque mire, Leonel Fernández le ha creado la plataforma, pero hay ciclos que se cumplen. Yo entiendo. El ciclo de Leonel Fernández ya cerró. Yo entiendo que el candidato, sin lugar a dudas, a la presidencia de la Fuerza del Pueblo en el 2028 es ya Omar Fernández. Sí. O sea, no hay forma alguna lógica, estratégica, de que Leonel vuelva a ser candidato. O sea, si Leonel quisiera volver a ser el candidato, porque la gente piensa que hay un ego, hay un amor al poder, hay un apego dañino al poder, ¿cómo que dicen ahora en las relaciones, cuando una relación es tóxica? Un apego tóxico. Hay gente que dice que hay un apego tóxico al poder de Leonel que no permitiría que en el 28 sea Omar. Sí, pero entiendo que no. Pero Leonel es un político de carrera y es inteligente. Sí. Lo que ha pasado y debía ir como candidato ahora. Lo que ha pasado con Omar Fernández en este proceso electoral en el que se le impuso al Estado, a un Estado sin escrúpulos para invertir todo lo que tenía que invertir para ganar, es una cosa, es un fenómeno político. Es un tema que sin lugar a dudas no lo puede despreciar ni la oposición
ni su propio padre, presidente de la Fuerza del Pueblo. No, ni el mismo partido. Él se alza no solo con la senaduría del Distrito Nacional, se alza con el liderazgo joven nacional y renovador de la República Dominicana. Por eso yo digo que él es el gran ganador de este proceso y el fenómeno político de la República Dominicana. Sin duda alguna, Omar Fernández pasa a ser como una figura importantísima que habría que ver entonces qué pasaría, porque iría creciendo. Hay que destacar que este crecimiento y este resultado de Omar Fernández como ganador a la senaduría, hay que destacar que no solo viene por esos adeptos que tú dijiste, sino también hay un trabajo como diputado que él hizo. Sí. Un trabajo sano, sumándole a lo que tú afirmabas sobre esa contrariedad con el gobierno, con el Estado, que nunca, todo lo inverso. Él aportaba y colaboraba con diputados del gobierno, diputados del PRM, diputados de también otros partidos, colaboraba y siempre resaltaba los nombres, no porque trabajamos tal proyecto con fulano de tal partido, con fulano de tal y fulanito, y llevó proyectos y apoyó proyectos de otros diputados. O sea que inclusive en un momento Paliza quiso decir algo en contra de él y él dijo, no, Paliza es mi amigo, Paliza, yo no voy a decir nada en contra, nunca se pronunció en contra de quienes hablaban ya en detrimento de su figura o detrimento de su nombre. Entonces, en este caso, no es solamente por un trabajito mediático, no, él hizo un trabajo como diputado, visible y notable. Esto es un mensaje para los diputados actuales, para los diputados que ya van a salir, los diputados que ganaron ahora, que entiendan, o que van a definirse ya en las próximas horas, que entiendan que si usted va a una curul en la Cámara de Diputados, usted puede tener un crecimiento si trabaja realmente, si hace si hace su trabajo, si hace todos los proyectos o los proyectos que usted lleve, que sean notables y sean reales, sean proyectos que puedan pasar como ley, porque hay muchos que yo llevé tal proyecto y en 4 años tú dices, ok, llevaste proyectos, pero ¿qué pasó? Que ninguno pudo ni siquiera llegar a discutirse en la Cámara de Diputados, en este caso de la Cámara Baja. O sea que hay que ver todo esto en 360, hay que verlo globalizado, porque entendemos que este triunfo de Omar Fernández le da un giro a la política nacional. Así le da un es. giro totalmente. El Congreso de la Mañana.